Hola, hola chicos, muy buenos días. Muy buenos días. Ya estamos aquí, muchachos. Buenos días, buenos días. Buenos y bendecidos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pao, muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Que Dios bendiga su día de miércoles. Dice, muy buenos días. Que Dios bendiga su día de miércoles, chicos. Muy buenos días. Gracias a Dios estamos de pie. Gracias a Dios por este nuevo día que nos está regalando de miércoles que el Señor ha preparado, ¿verdad? Para todos nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus vidas. Bendecido miércoles. Es un tiempo que hemos tomado para estudiar palabra de Dios, para leer palabra de Dios, ¿verdad? Para leer palabra de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él ha dispuesto para que reciba nuestro espíritu y nuestra alma instrucción de parte de nuestro Creador para que Él pueda dirigir nuestros pasos y que nosotros le digamos, Señor, tú eres lo más importante para nosotros. Aquí estamos de mañana diciéndotelo, ¿verdad? Aquí estamos. Oscar TR, muy buenos días. Dios bendiga tu vida y la bendiga más de lo que ya nos bendijo, ya nos puso de pie, ya estamos vivos disfrutando de la gracia y misericordia de Dios que es nueva cada mañana, ¿verdad? Nueva cada mañana. Emma Flores, muy buenos días. Claro que sí, Oscar, claro que sí, claro que sí. Dios cuida mucho de los nuevos creyentes porque son como bebés. Y claro que sí vamos a orar por todos ustedes, ¿verdad? Es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de orar por todos los que se unen a estos lives, de orar por todos los que escuchan palabra del Señor, orar por los nuevos creyentes porque necesitan fortaleza de Dios en el Espíritu para que ellos aumenten su fe y su confianza en Dios. Querido hermano Oscar, yo te recomiendo que no ceses de orar constantemente y de leer la palabra de Dios. Eso te va a hacer madurar, eso te va a ayudar a crecer, eso te va a ayudar a sentirte seguro sin temor al hombre, sin temor al hombre, ¿verdad? Dios es muy bueno con todos nosotros. Dios nos ayuda a creer y a confiar en Él. Así que chicos, vamos a empezar este tiempo de lectura. Yo estaba leyendo y a veces se me va el tiempo, ya me metí a acicalarme un poquito más. Ya cuando dije, santo cielo, son las 6 y yo todavía andaba en pijama porque yo empiezo mi lectura a 3 de la mañana, entonces se me va el tiempo. Pero gracias por esperar, aquí estamos. Aquí estamos, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedir su dirección para seguir leyendo el libro profético de Jeremías, para saber qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de este profeta, qué instrucción tiene para nosotros, porque quiere que cada día nosotros estemos conscientes de que necesitamos ser guiados por su palabra, cada día hasta que el Señor venga. De eso estaba yo leyendo en el Evangelio de Mateo 24 que me tocó el día de hoy, y habla de eso precisamente nuestro Señor Jesucristo, de las señales de los últimos tiempos y de que tenemos que estar vigilantes. Dice, vigilen constantemente, estén atentos cada día porque no saben cuándo sucederán todas estas señales de mi presencia, ¿verdad? Pero no las señales, sino la llegada, ¿verdad? Las señales ya las estamos viviendo. Chicos, estamos viviendo el tiempo del fin. Estamos viviendo las profecías que nuestro Señor Jesucristo dejó escritas en Mateo 24,
donde habla de estos tiempos difíciles, ¿verdad? Donde estamos hoy todos viviendo guerras, informes de guerras, aumento de la maldad, el amor se enfriaría a causa de la maldad, ¿verdad? Estamos viviendo en ese tiempo de pestes, ya estamos viviendo en ese tiempo. Cristo dijo que eran principios, que todo lo que estamos viviendo son principios de dolores, de angustia, dice la palabra, es el principio de lo que realmente vendrá. Pero también dijo Cristo que cuando más oscuro se ponga, cuando más difícil se ponga, porque después de todas estas señales de guerras, de pestes, se levantará el falso profeta, ¿verdad? Y tendrá una tribulación el pueblo de Dios como nunca ha existido. El Señor nos está preparando para esa tribulación. ¿Que así vendrá por su iglesia? Sí, pero también habrá tribulación. Y Dios quiere que fortalezcamos nuestra fe y nuestro conocimiento para pasar esa prueba de la tribulación. No sabemos quiénes sí la van a pasar, pero quienes la pasen, que no sabemos si seremos nosotros, el Señor quiere que estemos preparados. Por eso dice que estemos atentos y vigilantes, para que nada nos distraiga ni nos confunda con un falso profeta o un falso maestro. Y para eso pues tenemos que leer la palabra para saber distinguir quién dice la verdad y quién está mintiendo. Les recomiendo que no dejen de leer, ¿verdad? No dejen de leer. Y bueno, vamos a empezar a la manera de Dios. Vamos a darle gracias por este día, gracias por su palabra y gracias por lo que Él tiene para nosotros, para pedirle protección y dirección para este día. Los invito a reverenciar al Rey de Reyes, porque estamos ante el Señor de Señores, Cristo Jesús, y merece reverencia de todo corazón. Inclinemos nuestro corazón, así como nuestras rodillas, ante Él. Y dice así: bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, bendito sea, Señor. Bendito, bendito sea, santificado sea tu nombre, Señor. Glorioso es para nosotros conocerte, Señor. De verdad que nos sentimos orgullosos de conocerte y de que tú nos conozcas. Padre, muchas gracias por este día que tú has dispuesto para que todos estemos aquí, presentes en diferentes estaciones, en diferentes conexiones. Tú tienes pueblo, Señor, que has levantado para enseñar tu palabra, para que todos seamos enseñados por ti. Tú eres nuestro maestro, Señor, independientemente de que levantes a algunos para ponerlos al frente en lo que los demás agarran el camino por sí solos. Eres tú el que nos enseña todo, Señor, y yo soy una vasija de barro en tus manos que necesita ser moldeada por ti y necesita de ti, para que lo que tú deposites en mí, Señor, yo se lo transmita y se los traspase a tus hijos, que están también necesitando de ti. Todos necesitamos de ti, Padre, te decimos, te necesitamos. Gracias por estos tiempos que tú has preparado, Señor, porque tú los preparaste desde hace mucho tiempo y solamente hoy se está cumpliendo tu palabra. Que levantarías maestros, Señor, y pastores conforme a tu corazón para atender a las ovejas que están siendo desatendidas, pero también a las nuevas ovejas que se acercan a ti buscándote con un corazón lleno de ansias y de hambre de ti. Gracias por dejarte encontrar, papá, muchas gracias. Yo te pido bendigas a todo este pueblo, Señor, a todo el que se ha dispuesto a escuchar tu voz. Bendíceles, mi Dios, danos de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. A cada uno de nosotros abre nuestro entendimiento para agarrar la porción que tú tienes preparada para nosotros. Este alimento es para todos, Señor. Yo te pido guardes su vida, Señor, y les permitas ser fuertes en el Espíritu, para que ellos, Señor, puedan vencer cualquier obstáculo que se presente, para que ellos aprendan a hacer frente a cualquier circunstancia, porque tú, Señor, tu Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, está en tus hijos, a los que tú has llamado para vida, y que eso, Señor, se ha revelado a todos y cada uno de ellos para que sean firmes en la fe, fuertes en el Espíritu, Señor, y que puedan pelear la buena batalla. Ayúdale, Señor, a tus hijos como a mí, a distinguir cuáles son las batallas que vamos a pelear, que no nos desgastemos con cualquier tontería, sino que elijamos bien
lo que tú quieres que nosotros combatamos y que dejemos pasar las minorías, porque esas solamente nos cansan y nos debilitan para las verdaderas batallas que son las que nosotros hemos de tomar. Danos discernimiento, Señor, para hacer esto. Bendice a tus hijos. Padre, bendice a tus hijos como solamente tú puedes y sabes hacer. Nos disponemos a aprender de ti, Maestro. Este tiempo es tuyo, háblanos. ¿Qué queremos aprender? En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Moni, muy buenos días. Bendecido miércoles. Bendecido miércoles. Chicos, dice así, estamos leyendo de mañanita la palabra de Dios y el Señor nos puso a leer los libros proféticos. Ya estamos en el libro de Jeremías y vamos hoy a leer el capítulo 22. Es un poquito largo, me voy a ir un poquito rápido para poderlo leer y analizar algunos puntos que el Señor quiere recordarnos, porque sigue siendo un recordatorio de la misma sentencia que Dios da para algunos reyes de Judá por el comportamiento, y el Señor nos lo sigue recordando de manera repetitiva porque quiere que nosotros no cometamos esos mismos errores, ¿verdad? No quiere que cometamos esos mismos errores, ¿verdad? Sí, a Jeremías también se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Y es que no es para menos, chicos. Si hemos leído Jeremías y Lamentaciones, de verdad que no es para menos. De verdad que Jeremías lloraba por el pueblo, lloraba y se lamentaba por todo lo que les estaba sucediendo, y que ni aún así ellos se apartaban del mal camino. Y también lloraba por su misma aflicción, porque decía, bueno, Señor, tú me pones como profeta, pero todos se burlan de mí, es a mi misma familia. No por nada se dice que es el profeta llorón, la lamentación de Jeremías, y es que no es para menos. Jeremías se conduele de ver que el pueblo es duro de corazón, de ver que de verdad se ganan a pulso lo que el Señor va a hacer contra ellos, y ni así se vuelven de su mal proceder. Pero bueno, dice así, ¿verdad? Dice capítulo 22 de Jeremías. Estoy leyendo la Nueva Traducción de las Américas, chicos, porque esta traducción me tocó analizar este año, y bueno, ya estamos por gracia de Dios dándole la segunda vuelta. Estoy repasándola y yo siempre les sugiero que lean la Reina Valera contemporánea y de ahí puedan comparar, ¿verdad?, a cualquier otra traducción. También uso mucho la TLA, la NTV, la NBI, la PDT, la DHH. También son buenas traducciones que a veces el lenguaje actual que tienen esas nos ayuda a discernir la profundidad de la palabra. Nada es comparado con el mejor traductor por excelencia de todas las generaciones, épocas y demás, como el bello Espíritu Santo, ese gran consolador y ayudador, ese que nos conduce al Padre y que nos hace recordar todas las cosas que el Padre y Cristo Jesús nos enseñan a través de la palabra, que fue su Espíritu Santo, ¿verdad?, quien llevó a hombres escogidos por Dios para transcribir los pensamientos de Dios. Así que ninguna traducción se compara a la dirección del Espíritu Santo, pero son ayudas prácticas, ¿verdad? Y esperamos darnos a entender con eso. Dice así, capítulo 22 de Jeremías. Así dice el Señor: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Escucha la palabra del Señor, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas. Así dice el Señor: practiquen el derecho y la justicia y liberen al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Porque si en verdad observan este mandato, entonces entrarán reyes por las puertas de esta casa y se sentarán en un lugar de David en su trono. Entrarán montados en carros y caballos, el rey, sus siervos y su pueblo. Pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo, declara Jehová Dios,
que esta casa vendrá a ser una desolación. Porque así dice el Señor acerca de la casa del rey de Judá: eres como Galaad para mí, como la cumbre del Líbano, pero ciertamente te convertiré en un desierto, como ciudades deshabitadas. Designaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros más selectos, y los echarán al fuego. Pasarán muchas naciones junto a esta ciudad, y cada cual dirá a su prójimo: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta gran ciudad? Entonces responderán: porque abandonaron el pacto del Señor su Dios, y se postraron ante otros dioses y les sirvieron. No lloren por el muerto, ni hagan duelo por él. Lloren amargamente por el que se va cautivo, porque jamás volverá ni verá su tierra natal. Porque así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reinó en lugar de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá aquí, sino que en el lugar a donde lo llevaron cautivo, allí morirá y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. El que dice: me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos, y le abriré ventanas, la recubriré de cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? ¿Por eso le fue bien? Defendió la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme?, declara el Señor. Chicos, hasta aquí el Señor está diciéndole nuevamente al pueblo lo que le va a suceder. Pero si ustedes se dan cuenta, el Señor en su gracia y misericordia sigue dejando un destello de esperanza de que ya está la sentencia citada, pero si ellos se vuelven de su proceder, si ellos empiezan a hacer lo recto a sus ojos, el Señor les puede mostrar gracia. Y es lo mismo que nos viene diciendo a nosotros. Es lo mismo que el Señor nos viene diciendo a todos nosotros. Les dice: escucha palabra del Señor. Hoy el Señor también nos dice a nosotros: escucha palabra del Señor. Y aquí, cuando el Señor en los primeros versículos está hablando acerca de decirle a ese rey que en ese tiempo estaba, y le dice: si tú y tus siervos y el pueblo hacen lo que yo les he dicho, que es amar la justicia, hacen lo que dice mi palabra, porque si me conocen, ¿verdad? Eso lo citaba mucho Jesucristo. Dice: mis ovejas me conocen, oyen mi voz, me escuchan, me siguen y me obedecen. Y es lo mismo que sucede aquí. El Señor le está diciendo: ten cuidado, porque aquello que tú amas, aquí el Señor siempre resalta de una y de otra forma que no le agrada que se haga acepción de personas, porque Él no lo hace. Y aquí lo deja claro, dice: tú tienes que tratar bien al oprimido, a la viuda, al huérfano, y tienes que tratar también sin violencia y con justicia al extranjero. Porque recuerden que estas palabras son para el pueblo de Dios. Son para el pueblo que Dios escogió para que llevara su nombre. Un pueblo que Él redimió con la sangre de Cordero. Hoy nosotros somos parte de ese pueblo que Dios redimió con la sangre del Cordero. Que así como en Egipto, cuando lo redime y lo saca de la esclavitud y pone sangre de Cordero en los postes de las entradas de su casa para vida, así el Señor a nosotros nos marca con la sangre del Cordero Cristo Jesús para vida. Y estas palabras también son para nosotros como pueblo, porque la sentencia para esta humanidad que se afana por ir en contra del conocimiento y verdad de Dios está dictada. Pero el Señor nos está hablando a nosotros como pueblo que tengamos cuidado de amoldarnos al mundo que nos rodea, que está alejado de su conocimiento y de verdad.
y que cada día nos analicemos mientras no llegue la ejecución de la sentencia de la ira de Dios dictada para la humanidad en Apocalipsis, que desde el principio el Señor lo ha dicho. Desde el libro de Génesis habla acerca de lo que va a suceder con el Mesías, cómo iba a venir a redimir a la humanidad, pero también cómo iba a volver como un guerrero. Vino como cordero inmolado para redimir a la humanidad, para que todos alcancemos vida eterna si escuchamos su voz y lo obedecemos. Pero también viene una profecía de la ira de Dios que la resalta más el profeta Zacarías y habla acerca de lo que va a suceder. ¿Verdad? Zacarías es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, donde se concentra lo que el Señor va a hacer y que posteriormente nuestro Señor Jesucristo se lo revela a Juan en el libro de Apocalipsis o revelación de Juan. Esa sentencia ya está dictada y aquí el Señor está diciéndonos hoy que tengamos cuidado dice aquí, practiquen derecho y justicia, liberen al despojado de manos de su opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero. Cuando dice extranjero es porque como pueblo de Dios nosotros seguimos llamando e invitando, como Cristo dijo, a que todos vengan y conozcan a Dios y puedan ser llamados también hijos de Dios y pueblo de Dios, y que todos ellos, mientras sean extranjeros que apenas están viendo, porque recuerden que muchas de las cosas que nosotros hacemos sirven como testimonio para que la gente crea y conozca a Dios o se aleje. Entonces todos ellos nosotros los tenemos que tratar con justicia, con amor. En ese tiempo los extranjeros eran algunos que se acercaban al pueblo de Dios para ser bendecidos por las bendiciones que Dios derramaba sobre ellos en tierra y en propiedades, en abundancia de alimento, en protección de un Dios vivo. Y eran extranjeros en ese tiempo. Pero hoy en día sigue habiendo eso. Hay mucha gente que algunos tienen a bien tener empresas o alguna situación que les permite relacionarse con personas que no conocen a Dios y vienen a ser como extranjeros. Y el Señor dice, ten cuidado de que como es extranjero no lo trates con dignidad y respeto. No tiene que ser tu hermano para que lo trates con honra, con dignidad y respeto. Trátalo igual, porque es mi creación, dice el Señor. No es mi hijo aún, pero es mi creación, es obra de mis manos. Y puede llegar a ser miembro de mi pueblo, de mi iglesia. Trátalo con dignidad, dice el Señor. Y sobre todo, dentro de tu pueblo, ten cuidado de actuar con justicia, con la viuda, con el huérfano, con aquel que está oprimido. No seas tú rico en todos los sentidos, porque estamos hablando de que con Dios no solamente se habla de riqueza material, física, sino espiritual y emocional. Que no estés tú muy bien espiritual y emocionalmente y te guardes esa riqueza para ti. Tienes que compartir, dice el Señor, todo lo que yo deposito en ti es para que lo compartas, no es para que lo almacenes. Si yo te doy entendimiento claro de mi palabra y te doy visión y profecía, es para que tú la des al pueblo y a todo el que quiera escuchar. Si yo te doy fortaleza en el espíritu y en tu alma emocionalmente, es para que tú fortalezcas a los demás. Porque hay momentos en nuestra vida que todos nos podemos volver vulnerables. Y como nosotros tratemos a los que están en un tiempo de vulnerabilidad, seremos tratados. En la misma medida que nosotros tratemos a nuestro prójimo, seremos tratados. Es un principio de vida que el Señor ha establecido. Y aquí el Señor le está diciendo a este rey que tenga cuidado de hacerlo. Y también habla acerca, dice, de ti y de tus siervos, de los que tienes cerca. Siempre se ha dicho que hay un grupo que se mantiene cerca de, y a veces es solamente con los que te apoyan, con los que solapan, ¿verdad? Porque aquí está hablando de gente
que solapa la mala conducta del rey. Entonces él tiene siervos a su disposición que hacen lo mismo que él y por allá le dan algo al pueblo. Que entonces dice el Señor, tú y tus siervos vuélvanse de cómo están actuando. Vuélvanse. Dice, porque si no lo hacen, le dice aquí, si no lo hacen, yo voy a evitar que se siga sentando un descendiente tuyo en el trono. Era promesa del Señor que David iba a tener descendientes, pero siempre el Señor, aunque esa generación no se comporta a la altura, el Señor siempre saca un nuevo sucesor. Siempre tiene el Señor a quien. Recuerden que cuando Saúl fue destituido de ser rey, el Señor ya tenía uno, a David, un hombre conforme a su corazón, que iba a ser preparado para gobernar. El Señor siempre tiene a alguien a quien poner en lugar de aquel que se pone soberbio, ¿verdad? Dice, y esto es lo que Jehová quiere, que practiquemos derecho y justicia con todos, ¿verdad? Versículos 13 y 14 de este mismo 22, que ya lo leímos, dice el Señor, ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. El que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Por qué está diciendo aquí el Señor? Dice, ay de ti, Joacín. Aquí está hablando de Joacín, un rey que en ese tiempo dice que solamente se dedica a hacer lo malo. Tan malo era que hacía que le hicieran palacios y casas enormes y preciosas, pero no le pagaba a los trabajadores. Los tenía como esclavos. Él hacía sus casas muy bonitas, muy lujosas, pero al trabajador ni siquiera le pagaba un salario. Y el Señor lo estaba observando y por eso le dice, ay de ti. Y hoy dice al Señor, ay de ti si tienes a alguien a tu cargo a quien tienes que darle un salario y no le das un salario digno. O peor aún, que retienes su paga para tú seguir trabajando su dinero y tú ganar y no darle ganancia a él. Ay de ti si no le pagas lo que es debido cada semana o cada quincena o cada mes, como se dispongan los pagos. Ay de ti si no cumples puntualmente en darle a aquel que está trabajando para ti el fruto de su trabajo. No retengas el salario de un trabajador tuyo. Trátalo con dignidad, dice el Señor. Dale un pago justo por su trabajo. Si tú estás viendo que la economía no es muy buena, dale un poco más. Es lo que el Señor quiere, dice, ama la justicia. Si tú tienes para recubrir tus casas de cosas preciosas, de muebles caros, de que el Señor abra nuestro entendimiento. Si tú traes un carro y tu empleado anda en ruta, sé generoso con él. Págale viáticos. El Señor te recompensará. Porque el Señor dice que bendice a aquel que cuida del menos favorecido. El Señor tiene consejos de verdad para todos nosotros. Porque dice el Señor, te doy riqueza no para que solo tú disfrutes de la riqueza que yo te doy. Yo estoy probando tu corazón para ver si eres capaz de despojarte a ti mismo, como Cristo lo hizo, de despojarse, de ser un Dios en los cielos y de vivir en palacios de oro, para venir a vivir como un simple hombre pobre, humilde y sencillo, para mostrarte la verdadera riqueza. Ay de ti si no te despojas. Ay de ti si quieres contratar una persona que te ayude en la casa pagándole lo más bajo que exista. Ay de ti si quieres traer una persona de lejos para pagarle poco para que tú te sigas haciendo rico. Ay de ti, dice el Señor, es palabra para el pueblo de Dios en el pasado y en el presente también. Ten cuidado, dice el Señor, ten cuidado porque yo estoy observando. Yo estoy observando. Que no se te olvide que mis ojos están alrededor de toda la tierra y yo miro hasta lo más profundo del corazón de todos ustedes. Y sigue diciendo el Señor,
Sigue diciendo el Señor. Dice, pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo, dice el Señor, juro por mí mismo. ¿Por qué Jehová tiene que jurar por sí mismo? Porque no hay nadie más alto y santo y puro y honesto y correcto que Él. No lo hay. Por eso Él jura por Él mismo. Dice, juro por mí mismo. Y yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, dice el Señor. Juro por mí mismo. ¿Desde dónde viene esta palabra de jurar Dios por sí mismo? Desde el principio de la Escritura en Génesis. En Génesis capítulo 22, versículo 16 al 17, habla de cómo Dios jura por sí mismo. Y cita de esas palabras también el apóstol Pablo y el mismo profeta Isaías. Génesis 22, del 16 al 17, dice así, cuando le da la promesa al padre Abraham. 22, 16 y 17, dice, y le dijo, el 15, para que sepamos que habla de Abraham. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Dios jura por sí mismo desde el principio de la historia humana y se lo dice a Abraham, al padre Abraham, diciéndole, de ti me haré un pueblo. A partir del padre Abraham, el Señor empieza a hacerse un pueblo nuevo que lleve su nombre y que le da grandes promesas, así como instrucciones claras de por qué quiere que se distinga, pues lleva su nombre que es santo, justo y recto. Y Hebreos 6:13, el apóstol Pablo cita de eso, Hebreos 6:13, dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo en el versículo 14, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de Nuevo Testamento y de Antiguo Testamento, es porque queda claro que aquellos que tienen una relación estrecha con el Señor y pueden discernir los tiempos y todo lo que sucede, es porque leen de manera continua la palabra del Señor. Aquí estamos viendo que el apóstol está citando de lo que él conocía muy bien. Él conocía la Escritura. Dice que todos los que eran obedientes a Dios y que quiere lo mismo hoy en este tiempo de nosotros, leamos su palabra de día y de noche y que meditemos en ella constantemente. Que así como alimentamos nuestro cuerpo de 2 a 3 comidas al día y le damos descanso y le damos agua, así debemos alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra del Señor, comiendo también 3 veces al día, buscando al Señor en oración también 3 veces al día. Es lo mismo. Y entonces estos hombres que conocían a Dios, sabían lo que Dios había dicho, que tenían que leer su palabra y meditar y enseñarla, citaban de la Escritura. Vean en el Nuevo Testamento, mucho tiempo también después de que Jesús ya no está, ellos están citando de las palabras que Dios le dio en el principio a Abraham en el libro de Génesis. Lo conocían. Hoy nosotros, si decimos que realmente somos hijos de Dios, que tenemos convicción de que Dios nos ha llamado a la luz, debemos conocer la palabra. Quizás no la vamos a memorizar, chicos. Lo que Dios quiere es que la leamos y que la meditemos. Y su Espíritu Santo se encargará de hacernos recordar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Recuerden, dijo, yo enviaré otro consolador que los conduzca al Padre y que les haga recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Nosotros solo tenemos que leer y meditar y el Señor se encargará de ayudarnos a recordar. Pero es importante que leamos, muy importante. Y por eso el Señor ha dispuesto también este estudio y muchos tantos que ha hecho el Señor.
Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y tenemos que leer. Para eso son estos estudios. Así que es importante. Isaías 45:23, que ya lo estudiamos, ya deben de tener apuntes. Isaías 45:23 dice Dios: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Por qué estamos hablando aquí de que Dios dice que por él mismo ha jurado? Porque esta profecía que le está dando a este rey en ese tiempo de Judá, dice Dios: por mí mismo juro y yo mismo la cumpliré. Y vimos en el 21 que Dios le está diciendo a este rey que él mismo va a ser el que ejecute parte de la sentencia, ¿verdad? Ayer lo leíamos, dice: yo mismo pelearé contra ustedes, en el versículo 5 del 21, dice: yo mismo pelearé contra ustedes, con mano extendida y brazo poderoso, con ira, con furor y con gran enojo, heriré a los habitantes de esta ciudad, hombres y animales van a morir con una gran pestilencia, dice, declara el Señor. Y aquí en el 22 el Señor les está recordando: ustedes ya deben de saber que cuando yo pronuncio una palabra, no retorna a mí vacía. Así como desciende la lluvia y cae la nieve y hace que la tierra produzca semilla, fruto y pan para que coman, así será mi palabra. Se cumplirá. Y el Señor les está diciendo: presten atención, porque si no cambian, pagarán las consecuencias de su desobediencia. Y el Señor sigue diciendo, ¿verdad? Dice: eres como Galaad para mí, como la cumbre del Líbano. Dice: eres muy precioso para mí. Hemos analizado mucho ese punto, que el Señor nos ve como algo muy precioso, muy valioso. Por eso hemos dicho: señores y señoras, señoritas y jovencitos, nadie se crea menos, pero que tampoco se crea más. No se sienta superior a nadie, ni tampoco se siente inferior a nadie. Cada uno de nosotros tenemos un debido lugar ante los ojos de Dios. Somos preciosos, somos valiosos, tan valiosos, que el Señor estuvo dispuesto a pagar, no con cualquier ángel de los tantos que tenía, sino con su único y primogénito Hijo. El Señor nos ve como algo sumamente de valor, que nadie menosprecia a nadie y que tampoco nadie se siente más que nadie. Cada uno tiene su debido lugar. Y esto porque lo decimos, porque a veces el enemigo se encarga de hacernos sentir que no valemos. Y hay mucha gentecita sintiéndose sin valor, sintiéndose menos, y caen en depresión, y algunos hasta se quitan la vida porque sienten un vacío tremendo. Y por eso el Señor hoy está recordando: yo los veo como algo precioso, pero si ustedes se apartan de mí, aunque yo los vea con mucho valor y muy preciosos, porque es lo que le está diciendo aquí a este pueblo, yo te veo como un Galaad, una ciudad hermosa, como el Líbano, donde se daban los cedros más preciosos, más preciados. Pero aún así, si tú no me obedeces, te desecharé. Dice: designaré contra ti destructores y cada uno cortará tus cedros más selectos. Esta tierra de la cual tú te enamoraste, que yo te di, porque el Señor nos ha venido hablando mucho de que nos enamoramos de la bendición y no del que bendice. Te enamoraste de esta tierra que emana leche y miel y crees que es tuya. Dice: voy a cortar todos tus árboles preciosos. Y dice: y no para que se los lleven para ellos adornar su ciudad, no, para que los quemen. De toda tu riqueza va a ser quemada, va a ser destruida. Lo material no es importante. Dice el Señor: yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo puedo dar lo que yo quiera dar a quien yo quiera darle. Lo que importa es que ustedes cuiden su corazón para conmigo, que sea fiel a mí. No porque lo que les pueda dar para enriquecerlos, sino porque me amen, porque soy su Dios y soy su creador. Todo lo demás, dice el Señor, para mí
es nada, pero sé que para ustedes, en el mundo en el que los coloqué, es importante y lo necesitan, pero necesitan más tener una buena relación conmigo. Porque el dinero te sirve para una protección, dice Eclesiastés capítulo 11, pero la sabiduría también. La diferencia entre el dinero o la riqueza y la sabiduría es que la sabiduría sí conserva con vida a los que la poseen y el dinero no. Ojo, el Señor eso es lo que quiere que aprendamos hoy. Dice aquí, pasarán muchas naciones junto a esta ciudad y dirán, ¿por qué está así esta ciudad quemada? ¿Por qué hay tanta destrucción y desolación? Y entonces dice, responderán, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron ante los dioses y le sirvieron. Por eso están así. ¿Cuál fue el pacto que ellos habían hecho? Que le iban a servir al Señor. Josué capítulo 24 del 15 al 27 relata lo que fue un compromiso del pueblo. Vamos a leer algunos versículos. Josué 24 del 15 al 27. Dice así. Y si no les parece bien servir al Señor, miren chicos, hemos dicho que no hay nada nuevo bajo los cielos. Mucho tiempo antes de que esté otra vez el pueblo sentenciado por Dios, ya había sucedido también una revuelta. Ya también en el tiempo de Josué, cuando Moisés ya no está, también el pueblo andaba otra vez perdido. De verdad que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios y meditar en ella todos los días porque nos distraemos muy fácil. Nos distraemos muy fácil, nos desviamos muy fácil. Y el recordar todos los días la palabra del Señor nos ayuda a mantenernos en el camino. Siempre el pueblo de Dios que se aleja de Dios termina haciendo cosas desastrosas y el Señor pues los deja que se estrellen contra lo que ellos están buscando y peor aún lo hacen enojar, lo hacemos enojar, herimos su corazón. Y pues como todo padre disciplina a sus hijos, los corrige porque no quiere que sean extraviados. Y aquí Josué está nuevamente hablando con un pueblo que se hizo idólatra tras haber sido liberados. Y entonces dice así, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Estaban viviendo en una ciudad como hoy nosotros estamos viviendo en alguna ciudad donde hay mucha idolatría y donde hay muchas cosas que nos quieren apartar del Señor. Estamos igual. Y dice Josué, elijan a quién van a servir. A los dioses, a todos los astros, ¿verdad? El Señor nos ha venido diciendo astros, fetichismos, costumbres, a ustedes mismos, ¿verdad? Porque el Señor dice hay dioses físicos, hay dioses del corazón y hay dioses relacionales. ¿A cuáles van a servir? Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor, como Él dice que tiene que ser, no como yo quiera, como Él dice. Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y así todo desde el versículo 15 hasta el 27 es un compromiso que ellos están haciendo. Y aquí citaba en el capítulo de ayer que decía este rey a Jeremías, Sedequías le dice, tal vez en el 21, en el versículo 2 le dice, tal vez el Señor haga con nosotros conforme a todas sus maravillas para que el enemigo se retire de nosotros. Ahí sí recordaba convenientemente este rey extraviado que Dios hacía portentos maravillosos. Ayer lo analizamos. Dice, yo sé que Dios hace cosas maravillosas para librar a quien Él quiere librar, pero no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. O sea, nada más que nos ayude, que nos salve,
¿verdad? Estamos en situaciones difíciles y vamos y le clamamos al Señor, pero seguimos practicando las cosas que al Señor no le agrada. El Señor nos sigue hablando y aquí ellos hacen un compromiso y dicen no, vamos a dejar toda esta idolatría y vamos a servir solo al Señor. Y entonces Josué hace un edicto, ¿verdad? Hace un escrito para que sea testimonio de la palabra que ellos mismos estaban ofreciendo y queda como un pacto entre Dios y el pueblo. Y acá ellos dicen, ¿por qué está esta ciudad desolada? Porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron ante otros dioses y les sirvieron. ¿Verdad? El Señor sigue recordando todos estos relatos. Habla acerca, dice, lloren amargamente por el que se va cautivo. ¿Quién se va cautivo? El hijo de este rey. Porque recuerden que en el capítulo 39 de Isaías, el Señor le dice a ese rey de ese tiempo, Ezequías, que va a ser conquistada la ciudad de Jerusalén y todos sus reyes, y que sus hijos de él serían llevados cautivos. Dice, tus príncipes serán llevados cautivos. Y uno de los príncipes que fue llevado cautivos fue el hijo de este rey. Dice, lloren amargamente por el que se va cautivo. ¿Quién se iba a ir cautivo? Dice Salum, le dice aquí, Salum, hijo de Josías. ¿Quién es? Joacás, uno de los que se sientan en el trono, pero que al no haber donde reinar, pues se va como príncipe cautivo. Se lo llevan. Y dice, lloren por el que se va cautivo, porque bueno, su papá que iba a morir, junto con todos sus siervos, sus allegados, con los favorecidos, con los que me llevo bien. Dice, pero sus hijos serán llevados cautivos. Más bien lloren por el que se va y jamás regresará a ver esta tierra que manaba leche y miel. Dice el Señor. Y el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del 31 al 34, y segundo libro de las Crónicas, 36, del 1 al 4, relatan todos esos sucesos. No leemos a veces todas las citas, se las comparto para que sigan ampliando su conocimiento y empapándose de la historia, tanto del Antiguo Testamento como en el presente que estamos leyendo, el futuro del Nuevo Testamento y lo que aplica para nosotros, ¿verdad? Y entonces dice ahí, ellos nunca más volverán, ¿verdad? Tengan cuidado, dice. Y aquí el Señor le recuerda a este rey que está actuando mal. Dice, mira, tu padre, a diferencia de ti, tu padre sí acabó con toda la idolatría, demolió todos los altares que habían hecho para dioses paganos, aprendió a andar en rectitud y en derecho, vio por el necesitado y él disfrutó de mi bendición. ¿Por qué no seguiste ese ejemplo? Le está diciendo el Señor. ¿Por qué no seguiste ese ejemplo? ¿Por qué decidiste actuar con dureza de corazón y darme la espalda y hacer todo lo contrario de lo que yo te decía? Dice, esto es conocerme. ¿Qué es conocer? Lo que su padre hizo. ¿Qué hizo su padre? Demolió todos los altares y amó la justicia y vivió por el pueblo. No vivió para enriquecerse a sí mismo, sino para hacer lo que el Señor le dijo que tenía que hacer un rey. Ver por el pueblo. Ver por el bienestar del pueblo. Y ese es un llamado de atención para todos los gobernantes, no solamente los de los países, ciudades y potencias, sino también de alguna situación en la que tú eres gobernante. Tú gobiernas tu casa si eres padre o madre. Si tienes una empresa, tú gobiernas a tus empleados. Si tienes una escuela, tú como director, como maestro, con los chicos, tú eres gobernante. Tú eres también un gobernante que debe representar la justicia de Dios en el lugar donde te coloca. En el lugar donde el Señor te pone. Si eres abogado, si eres contador, si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres ama de casa, que no descansa el ama de casa, trabaja 24/7, los 365 días del año sin descanso, es la que más trabaja, y que se le dé un buen salario, Aguas, yo nada más dejaré esto por ahí a ver quién lo toma. Dice el Señor, sean buenos gobernantes.
pastores que están a cargo de iglesias, sean buenos gobernantes. Ejerzan su autoridad con justicia, con amor y con derecho. Es lo que está diciendo el Señor. Y dice aquí en el versículo 17, pero tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No llorarán por él, no se lamentarán por él. ¿Por qué? Porque dice, a ti solamente te interesa el dinero y no te importa cómo lo ganas, ni la violencia con que tú estás tratando a los demás. Sobre todo, porque está siendo rico a costa del pueblo. Porque ni siquiera le pagas, o le pagas lo que quieres. Dices, es que este es el mínimo, este le pago. Pero a ti el Señor te dio para que des más del mínimo. A ti el Señor te está dando para que tú des más. Esa es la diferencia entre alguien que teme a Dios y alguien que no le teme. Dice Cristo, si tu enemigo te dice que camines 1 milla con él, camina 2. Y si te pide un abrigo, dale todo, dale la túnica también. Son principios de vida que aplican en todo aspecto de nuestra vida. Dice el 18, por tanto así dice el Señor acerca de Joacim, estoy enojado contigo. Estoy enojado contigo. Y como estoy enojado, voy a ejecutar la sentencia contra aquellos que se empeñan por hacer el mal. Hoy hay leyes que si se rompen esas leyes, dice, si tú matas, si tú robas, si cometes fraudes, hay leyes que te castigan. El Señor es igual, Él pone leyes que castigan. Y aquellos que son delincuentes van a caer a la cárcel y cumplen con una sentencia. Si les va bien, yo siempre les he dicho, si les va bien, los agarran y los encarcelan y ya los tienen encerrados, evitando que sigan causando daño. Pero si les va mal, hay quienes pierden la vida en esos actos delictivos. El Señor nos protege. Todo lo que el Señor nos dice que no hagamos es por nuestra propia protección. Y así le agradamos a Él. Y sigue diciendo, será enterrado con entierro de asno, será arrastrado y tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Dice, suban a las montañas más altas y lloren, porque todos van a ser destruidos, no importa dónde estén. Ayer veíamos que el Señor decía, no importa que estés en lo alto y rodeado de murallas y de muchos árboles, dice, yo mismo voy a quemar todo eso para que quedes descubierto y te encuentren y te lleven cautivo. Les estaba diciendo el Señor. Versículo 21, te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. El Señor está diciendo al pueblo, desde tu juventud, desde tiempos antiguos, y también al rey, dice, desde que eres joven, ¿verdad? Esa palabra es para todo tiempo. Desde que eres joven, has sido desobediente a mi palabra. Se lo dice como pueblo, desde joven, desde que te tomé como mi pueblo, desde tiempos antiguos, desde que eras joven, has desobedecido, ya lo leímos en Josué, pero también al rey se lo dice, tú desde que eres joven has desobedecido mi palabra y has hecho lo que has querido. A muchos el Señor también nos lo ha dicho. El Señor nos llamó desde jóvenes. Yo les he dado testimonio que el Señor llegó a mi casa de mis padres cuando yo tenía 10 años de edad. Y también fui una hija pródiga. Siempre el ser humano, la tendencia es hacia lo malo. Por eso yo, por experiencia propia, también les digo, chicos, si son jóvenes, aprovechen su juventud de la mejor manera. No se aparten del Señor. No tienen por qué vivir consecuencias de decisiones equivocadas, cuando el Señor les está diciendo, yo te puedo instruir para que te vaya bien desde tu juventud. Y a los que el Señor nos ha mostrado gracia y nos ha traído nuevamente a su casa, démosle los años más jóvenes que nos quedan. Para mí, a mis 50 años de edad, son mis años más jóvenes de los que vienen si el Señor me permite vivirlos. Démoselos al Señor y disfrutemos de su protección, de su dirección y de la paz que solamente en Él encontramos.
En el mundo no hay paz. Se los digo por experiencia. Ni el título, ni la profesión, ni la carrera, ni la economía, ni el buen trabajo, ni el buscar un cónyuge, ni siquiera los hijos, te llenan esa parte de tu ser que solamente Dios puede llenar, y que de ahí tú puedes ser un buen profesionista, un buen padre, un buen cónyuge, un buen hijo, un buen vecino, un buen amigo. Desde ahí parte todo. No es de afuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Eso leía yo hace un rato también en Mateo 24, donde dice que del corazón, que cuidemos lo interno, no lo externo, cuando Cristo está condenado a los fariseos y saduceos, y el examen es, ¿qué tanto de fariseo tengo yo? Ojo, aquí el Señor les está diciendo todo eso. A todos tus pastores arrasará el viento y tus amantes irán al cautiverio. ¿Por qué el Señor le está diciendo aquí nuevamente esto a Jeremías en el versículo 20, a este rey por medio de Jeremías? Dice, a todos tus pastores arrasará el viento y sus amantes irán a cautiverio. Recuerden que el Señor siempre les ha estado diciendo que como pueblo de Dios también se corrompen los profetas y los maestros y empiezan a complacerse a sí mismos y a complacer al pueblo, diciéndole ya solamente palabras que pueden contribuir a que no se alejen y les sigan dando un estatus estable. Dejan de decir la palabra de Dios para decir su propia palabra, y el Señor lo condena. Tanto en ese tiempo como en este tiempo, dice el Señor, cuidado pastores, cuidado sacerdotes, cuidado líderes religiosos, cuidado maestros de la palabra, de decir solamente lo que el pueblo quiere oír y no lo que yo digo que tienen que hacer. Hoy ya no se escucha tanto llamar a la gente al arrepentimiento, solamente se les endulzan los oídos. El reino de Dios es un llamado al arrepentimiento, a la conciencia de nuestros pecados contra Dios y a volvernos de ese actuar. Ese es el reino de Dios y ese es el evangelio, un llamado al arrepentimiento, un llamado a decir que estamos equivocados en nuestra forma de vivir de acuerdo al mundo. Y el Señor hoy lo hace nuevamente evidente. En Jeremías 14, del 13 al 14, vemos cómo Jeremías le está diciendo al Señor lo que ya estudiamos apenas hace unos días. Dice, pero yo dije, Señor Dios, los profetas les dicen, no verán espada ni tendrán hambre, sino que les dará paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Jeremías se lamenta diciendo, Señor, tú me dices que yo diga que se arrepientan, que tú vas a traer destrucción. Hoy en día el Señor nos está diciendo, díganle a la gente que voy a traer un tiempo de Armagedón, que voy a hacer guerra con la humanidad, y la gente se burla de nosotros y prefieren escuchar a otros profetas que dicen, no es verdad, o no te va a tocar a ti, no sabemos cuándo sucederá, el Señor se tarda, tú vive tu vida, prospera, disfruta de esta vida porque es la única que vas a tener. Falsas profecías. Y el Señor está diciendo, todos tus pastores y profetas serán arrastrados también. Todos los que no hablan la verdad serán arrastrados también. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Hemos dicho que es importante que leamos para que sepamos cuando alguien nos está diciendo algo contrario a la Escritura. Porque sea quien sea el mejor pastor, el mejor líder, que wow, ha sido lo máximo, si está diciendo algo contrario a lo que la palabra de Dios dice,
no se le debe escuchar ni se le debe seguir. Pero si lo sigues porque te endulza los oídos, entonces la palabra de Dios es clara. Le dice al rey, todos tus profetas, todos tus siervos que están contigo, endulzándote los oídos, diciéndote que sí está bien que tú hagas esto, cuando no estás cuidando el corazón del pueblo, cuando tú dices, cuido a los que mejor me caen. Recuerden que esa palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Si tú haces de un grupo pequeño selecto y te olvidas de los demás, eso a mí no me agrada. Sobre todo porque haces un grupo cerrado para hacer lo que a ti te conviene. Y desechas a aquellos que aunque son pequeñitos, tienen temor de mí y te dicen, pastor, yo creo que lo que tú estás haciendo no es correcto. Y entonces, como tú eres el que tiene autoridad y tienes un grupo fuerte que te solapa, empiezas a tratar mal a las ovejas que sí se están esforzando por hacer lo correcto ante los ojos de Dios. El Señor todo lo ve. En la posición que tú hoy te encuentras, el Señor te está diciendo, si estás actuando mal, es tiempo de que rectifiques. Y si tú estás haciendo lo correcto y estás siendo oprimido y maltratado por decir la verdad por mi causa, yo te recompensaré. No estás solo, yo te respaldo. Es lo que el Señor le dijo a Jeremías. No, Jeremías, no estás solo, yo te respaldo, ¿verdad? Es lo que decía Jeremías 20:11. El Señor está como poderoso gigante para protegerte, ¿verdad? Es lo que dice Jeremías 20:11, que ese día el Señor nos lo ponía para meditar en ello. Dice, sigue diciendo la Escritura, entonces ciertamente serás avergonzada y humillada a causa de toda tu maldad. Tú que moras en el Líbano, anidada en los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vengan los dolores como de una mujer de parto? Dice, tú que te sientes tan seguro, así como la mujer que está en parto, con dolores, que siente que se muere, tú también estarás. Vivo yo, declara el Señor, aunque Jeconías o Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, y en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde no conocieron, y allí morirán, pero a la tierra a la cual con todo el alma anhelan volver, a ella no volverán. Dice el Señor, aunque te quiero mucho, dice, aun si fueras un anillo precioso en mi dedo, aunque fueras muy hermoso y te quiero tanto, hay joyas que adoramos tanto. A veces hay cosas que queremos tanto porque alguien nos las regaló o porque tienen mucho valor monetario, pero están ligadas a idolatría, a fetichismos, a costumbres, a idolatría, y no nos queremos despojar de ellas. Ojo ahí. El Señor dice, aunque tú eres un anillo precioso para mí, en mi dedo, como adorno, como joya, dice el Señor, te desecharé. Y el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo, aun si lo que tenemos es de mucho valor, pero está ligado a algo que al Señor le desagrada. No ames más eso que a Dios. Deshazte de todo lo que el Señor nos ha venido diciendo que desaprueba. Regalos de gente que no deberíamos de tener. Hay que deshacernos de ellos. Dice aquí en el segundo libro de los Reyes 24, 8 al 15, y segundo de Crónicas 36 del 9 a 10, nos relata también ese acontecimiento. Se los doy para que sigan ampliando su conocimiento. El Señor dice, a la tierra a la cual con todo el alma anhelan volver, a ella no volverán. Es decir, tú estabas amando más la bendición, lo material, lo que yo te había dado, no a mí. Tú te olvidaste de que esta tierra que emana leche y miel, yo te la di. Yo la escogí para dártela y yo te ayudé a conquistarla, porque estaba llena de gente que no merecía estar ahí. La tierra es mía, dice el Señor, y yo se la doy a quien yo quiero dársela.
pero tú te enamoraste de la bendición y me desechaste a mí. El Señor nos ha venido advirtiendo, chicos, y toman bien la palabra de Dios, a decirnos en estas últimas semanas que no nos enamoremos de la bendición. Y yo digo, Señor, haznos entender, porque ha sido muy repetitivo esto que tú nos dices, que no amemos lo material ni la bendición más que a ti. ¿A qué nos estamos aferrando que el Señor nos está llamando la atención? Yo espero que el Espíritu Santo a todos nos revele y nos ayude a entender que estamos amando y anhelando más que la presencia de Dios en nuestra vida, que nuestra relación con el Creador. Porque dice que cuando nosotros tenemos una íntima relación con el Señor, no estamos tan enfocados en lo material. Queda sin valor para nosotros. Pero cuando seguimos aferrándonos a algunas cosas, personas, cosas, situaciones, viajes, yo espero que el Espíritu Santo les revele, nos revele a todos. Si estamos amando más eso que a tener esa intimidad con el Señor, y pedirle al Señor más bien sabiduría para amarlo y para que nosotros nos mantengamos cerca de Él, si estamos pidiéndole más bienes materiales que su presencia, estamos cometiendo el mismo error que el pueblo de este pasaje de Jeremías. Estamos amando más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Estamos diciendo como en unos votos matrimoniales, decimos voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la pobreza y en la riqueza, pero muchas veces vemos que viene enfermedad o viene pobreza y salen corriendo. Entonces no amaban a la persona, amaban el estatus que podían tener. Es lo mismo con el Creador. Amamos la comodidad que Él nos brinda. Y cuando no la tenemos, prácticamente le estamos diciendo, no eres Dios, no me sirves, porque no me das lo que yo quiero. Que Dios nos libre de esa maldad en el corazón para con el Creador. Que Dios nos libre de estar amando más este mundo y lo material que hay aquí que lo eterno. El Señor está hablando de estas últimas lecciones para acá con nosotros al respecto. Y yo creo que el Espíritu Santo nos ayudará a cada uno de nosotros a darnos cuenta si estamos amando más la bendición. Dice el Señor, porque a la tierra a la cual con toda el alma anhelan, no volverán. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Dice el versículo 28, ¿es acaso este hombre, Joaquín, una vasija despreciada y rota? Dice, este hombre es como una vasija rota. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 19 de Jeremías? La ilustración que le pone el Señor con la vasija rota, en el 19:1 y en el versículo del 10 al 13, que no les gustó nada y por eso azotaron a Jeremías. Porque le dijo, así vas a ser tú, como esta vasija rota, quedarás destruida sin reparación. Y entonces van y azotan al profeta y lo ponen en un cepo por decirle lo que iba a suceder. Pero el Señor le está diciendo, así eres tú, eres una vasija rota. Tú podrás azotar a mis profetas y querer callar su voz, pero mi palabra se va a cumplir y a ellos yo los voy a restituir. Pero a ti no habrá forma de que te devuelvan la vida, ni aquello que tanto amas, dice el Señor. Dice, es un objeto indeseable porque han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían. Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Así dice el Señor, inscriban a este hombre como sin hijos. Dice la TLA, hombre que es privado de descendencia, a quien nada próspero le sucederá. En ese tiempo, sobre todo en ese tiempo, era una riqueza y una herencia tremenda a los hijos. Era lo mejor, más que las riquezas que pudieran tener, era tener descendencia, sobre todo en el caso de los reyes, que tuvieran un descendiente que se sentara en su trono, de su sangre. Y aquí el Señor le está diciendo, vergüenza tendrás porque no habrá alguien que te herede.
no tendrás hijos. Dice, hombre que está sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes, dice, ninguno de sus hijos de Joaquín reinará. Ninguno se sentará sobre el trono de David, ni gobernará de nuevo en Judá. El Señor siempre encuentra y tiene quien le suceda, un sucesor para el trono, porque el Señor ha establecido que habrá un rey. Y aquí el Señor está apuntando a que el único digno de sentarse en un trono para ser rey es nuestro Señor Jesucristo, que ya lo demostró. Él vino a demostrar que es un buen rey, obediente y sujeto a la voluntad del Padre, cumpliendo todo lo que el Señor decía que hacía. Isaías capítulo 11 habla acerca de qué clase de rey es Jesucristo, uno que ama la justicia y el derecho, lo que el Señor le está diciendo aquí a los gobernantes. Ve por la huérfana, por el viudo. Él se compadecía de los enfermos y los sanaba, de los muertos y los resucitaba, de los que tenían hambre y les daba de comer, de los que necesitaban escuchar palabras de aliento y de esperanza. Ese es el rey por excelencia que el Señor ha dispuesto para todo aquel que quiera ser obediente. Yo espero, en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo, que nos siga dando sabiduría para elegirlo a Él. Chicos, porque no sabemos en qué momento vamos a perder la vida. Estamos queriendo acumular tesoros en este mundo y si morimos al rato, ¿quién los va a disfrutar? Pero lo que sí va a ser eterno y nos vamos a llevar es la relación que cultivemos con el Señor. Por eso el Señor dice, búscame de mañana como lo más importante para ti. Búscame cada día de tu vida como si fuera el último. No sabes en qué momento la vas a perder o no sabes en qué momento vendrá mi ira contra la humanidad. El Señor nos está llamando a que nosotros, dice aquí, a ver chicos, a veces leo preguntas, a veces no. David, Salomón y Samuel, ¿que fue el primero o no? Sí, así es. Primero fue Saúl, a Saúl lo destituyeron por desobedecer a Dios, colocaron a David y después de David fue Salomón. Samuel fue el profeta que dijo la palabra de Dios pronunciada para este linaje de David. Samuel era el profeta que ungió a Saúl y también fue Samuel el que le dijo a Saúl, has quedado destituido de la gracia de Dios por desobedecer, porque el Señor no quiere sacrificios y holocaustos, sino obediencia. El Señor quiere que se obedezca su palabra. Y si la palabra lleva implícita sacrificios, pues sacrificios. Pero si la palabra del Señor dice que no hagas sacrificios, pues no los hagas. Sé obediente a la palabra del Señor, ¿verdad? Sé obediente. Por eso, chicos, aunque no entendamos, hay que leer la palabra de Dios de principio a fin. Oremos. Y aunque no entendamos, hay que leerla toda, porque es como una información que metemos a nuestro cerebro. Y en el momento oportuno el Espíritu Santo lo sacará. Hay que leerla, aunque sea aburrido, sobre todo números, ¿no? Las genealogías y tantas cosas. Léanlo, lean de principio a fin, léanlo. A veces para los nuevos recomendamos como para que sea atractivo para ellos y fácil de digerir, les decimos, lean los evangelios, lean Proverbios, lean Eclesiastés. Les decimos eso para que vayan agarrándole sabor a la palabra de Dios, pero lo más sabio es que lean de principio a fin, para que puedan conocer mejor, ¿verdad? Y lo que el Señor nos está llevando a hacer, si se dan cuenta en estos libros que hemos leído, nos lleva a conocer pasajes del Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo Testamento, para que conjuguemos, ¿verdad? Es lo que el Señor como buen maestro hace. Yo estoy enamorada y encantada de cómo el Señor me enseña y me permite transmitirles a todos ustedes. Soy la primera que se beneficia y la primera también a la que el Señor le jala las orejas y empiezo a revisar qué tengo ahí de regalos, de cosas que no debo de tener y a hacer sacadero y a decir que estoy deseando más que tu presencia, irme de vacaciones o que aumenten mis finanzas o que regrese alguien que tú me quitaste porque era un estorbo para mi relación contigo y somos los primeros.
Cuando leemos la palabra del Señor, somos los primeros a los que el Señor empieza a enderezar. Así debe de ser, porque la palabra de Dios es viva y transforma nuestra vida, nuestra existencia. Así que hoy el Señor nos está dando la oportunidad nuevamente de que si estamos andando equivocadamente, rectifiquemos. Y que si son nuevos por primera vez y están escuchando acerca de Dios que no lo conocían, y creen en Él, y creen en Jesucristo, confiésenlo con su boca. Dice el libro de Romanos, la carta a los Romanos, dice que con el corazón se cree para justicia, creemos en Dios que es justo, y que con la boca confesamos para salvación, que sí creemos que Dios es justo, es soberano, merece toda nuestra adoración y obediencia, y que Cristo Jesús es el único medio que tenemos para acercarnos al Padre y ser redimidos. Y si tú lo crees así en tu corazón, confiésalo con tu boca, di, sí creo en Jehová Dios. Creo que es el único Dios verdadero. Creo que es el único que puede y tiene el derecho y la autoridad y el poder de salvarme y de pedirme amor y adoración. Creo en Jesucristo, que es el único que puede redimirme ante el Padre y permitir que yo tenga una relación con Él. No hay otra forma de tener una relación con el Padre si no es por Cristo Jesús. Y si lo dices y lo crees, ciérralo con un amén en el nombre de Jesús. Y eres bienvenido al pueblo de Dios para ser instruido por Él. Por Él. Pidámosle sabiduría al Señor. Pidámosle sabiduría al Señor. Y que hagamos una introspección cada día. Así que estaremos, si Dios permite, mañana nuevamente estudiando palabra del Señor. Recordemos que mañana es jueves de oración. Estamos aquí, para los que son nuevos, de lunes a sábado, 6 de la mañana. A veces por problemas de transmisión o alguna situación, o a veces su servidora se pica leyendo y se le pasa el tiempo, 6:10 me ando conectando, pero aquí estamos, ¿verdad? Y el día jueves el Señor ha dispuesto para que oremos los unos por los otros. Si hay una necesidad, la ponemos aquí. Y yo espero que las primeras peticiones que todos pongamos, Señor, permíteme ser consciente de tu presencia, dame sabiduría para elegirte a ti y de vivir conforme a tu voluntad, revélame tu propósito para mí, y después todo lo que nosotros creemos que necesitamos y que el Señor lo alinee a su voluntad. Las ponemos las peticiones, mañana las llevamos a los pies de Cristo, y el viernes también tenemos un estudio con herramientas prácticas para nuestro diario vivir, y concluimos el sábado con el siguiente capítulo de Jeremías. El sábado nos toca el capítulo 23. Mañana oramos los unos por los otros para animarnos a seguir en el camino correcto. ¿Sí, chicos? Sean bienvenidos. Ok. Hay algunas preguntas, chicos, que se las voy a contestar de manera privada o en algún otro momento, porque aquí el tiempo ya se nos está pasando, y algunos que hay que salir a trabajar, hay que hacer algunas actividades, y algunas que en el momento yo no tengo la respuesta, porque yo también tengo que preguntar, también tengo que orar al Señor para poder contestar. Las analizo, las estudio y posteriormente se las hago saber, ¿verdad? Siempre es más sabio decir eso. Aún no lo sé, déjame investigarlo y te doy una respuesta, a que digamos una cosa por otra. ¿Ok? Si Dios permite, nos estamos viendo mañana. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Es Dios el que nos da palabra. Gracias a Dios. Siempre glorifiquemos al Padre por la palabra que nos da, por el medio que Él dispone, por el medio que Él nos la hace llegar. Demos gracias a Dios y honremos que Él cuida de nosotros y nos educa, ¿verdad? Charlotte, Rosa, Moni, Abby, que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas, ¿verdad? De este lado por TikTok, todos los que están aquí conectados, que el Señor los trajo y dispuso su corazón, que el Señor les bendiga. Que Jehová Dios bendiga sus vidas, que Jehová Dios cuide su salida y su entrada, que vuelva su rostro hacia ustedes, que les mire con agrado, que les muestre misericordia y que les dé paz. Amados míos, querida iglesia,
Nos estamos viendo. Tengan un bendecido miércoles y sigan meditando en la palabra del Señor. Nos vemos mañana si Dios permite. Bye bye.